para todos y para todas. Bueno, primero agradecer la participación a los amigos, a las amigas, a las compañeras y a los compañeros, y especialmente agradecer la iniciativa del Frente de Abogadas Populares. Creo que estos espacios de pensamiento son de vital importancia para pensar las relaciones de trabajo, puntualizando la necesidad de tener un abordaje desde una perspectiva de género. Cuando comenzamos a delinear los objetivos de la actividad, lo hicimos sabiendo que efectivamente las relaciones de trabajo, que el derecho del trabajo se encuentran hoy frente a un gran desafío, producido en esta coyuntura por la irrupción de la pandemia, y sabiendo también que las consecuencias de esta crisis social y económica tienen efectos diferenciados entre hombres y mujeres. De allí que resulta de gran importancia poder introducir en este análisis la perspectiva de género. Podemos comenzar indagando en qué significa introducir la perspectiva de género en los pensamientos, en el diseño y en la producción de normas y de políticas públicas. Podemos decir que como primer paso implica incorporar las voces, representar los intereses de la totalidad de las personas, de modo tal que a través de las experiencias y de las vivencias particulares que tenemos podamos considerarlas. Y bueno, la realidad es que esta exposición que voy a realizar es esto, ¿no? Son una serie de ideas, una serie de disparadores que surgen de mi propia vivencia, de mi experiencia, digamos, en términos colectivos, en términos individuales, de todo lo que pude aprender del feminismo gracias a el trabajo que viene realizando este movimiento ya hace mucho tiempo. Incorporar las voces y conocer las experiencias es una condición necesaria y excluyente para producir políticas públicas. Y un poco en línea con la introducción que hizo Joaquín también, podemos observar, ¿no?, a través de la historia, digamos, cuáles son las consecuencias de que efectivamente nuestras voces y nuestras experiencias no hayan sido incorporadas. Creo que hoy estamos en condiciones de afirmar que no existen normas que establezcan una discriminación negativa hacia las mujeres, o que, digamos, por lo menos si existen y que sí deben existir, su tacha de inconstitucionalidad a la luz de los tratados internacionales suscritos por nuestro país no sería problemática. Es decir, la mujer ha dejado de ser un objeto de discriminación en el universo normativo. Digamos, hemos superado enormes obstáculos, y por señalar simplemente algunos de ellos, éramos consideradas incapaces para el derecho civil, se nos negaba la administración de nuestros bienes y el ejercicio de nuestra profesión, la infidelidad era un atenuante de la violencia. Digo, habiendo superado todos estos obstáculos normativos, la realidad nos sigue demostrando que no somos iguales, no contamos con las mismas oportunidades, no accedemos a los mismos trabajos, la discriminación en la remuneración sigue destinando en mayor medida a las mujeres a la pobreza y a la precarización, el trabajo reproductivo sigue siendo una carga mayor para las mujeres. Y si nos preguntamos el por qué, el feminismo en sus diversas expresiones y sus distintas vertientes, puntualizando hoy, digamos, y dadas las características de la actividad, el ámbito académico, ha realizado numerosos estudios para responder a esta pregunta. Si hacemos un enorme esfuerzo de síntesis, creo que una respuesta viene dada por el modo en que las mujeres hemos sido incorporadas al espacio público. Y esto ha sido sin una revisión crítica del mundo, es decir, el espacio público tal y como lo conocemos, las instituciones, el Estado moderno se estructuran desde una hegemonía masculina, o dicho con mayor precisión, se estructuran desde la hegemonía del sujeto universal. Este sujeto universal consolidado en la Revolución Francesa y determinado por algunas características, un hombre blanco, propietario, heterosexual, ha diseñado el mundo tal y como lo conocemos, cuidando la exclusión de cualquier identidad alterna. De modo tal que cuando nosotras hemos superado esos obstáculos formales, hemos quedado insertas en un mundo conducido por la moral del sujeto universal.
nos abrieron las puertas a un mundo en el cual quienes lo conducían ya gozaban de tantos privilegios que en la práctica igual nos resulta imposible alcanzar. Y en este sentido, la producción del conocimiento no es ajena a esta lógica. Los modos y los métodos de producción del conocimiento se encuentran diseñados para reproducir desigualdades, advirtiendo, por supuesto, digamos que es un escenario en permanente disputa y que efectivamente las mujeres a través del feminismo hemos avanzado muchísimo. Pero pensemos en algo, ¿por qué no escuchamos en una gran cantidad de actividades que analizan las relaciones del trabajo frente a la irrupción de la pandemia un enfoque que atienda a las particularidades o que se preocupe, ¿no? O que indague acerca de las particularidades que esas consecuencias causan en identidades alternas? Una respuesta rápida me lleva a pensar que efectivamente esto se debe a la ausencia de la representación de mujeres en estos ámbitos. Veamos, por ejemplo, los niveles de participación de las mujeres en los ámbitos académicos, indaguemos la participación de las mujeres en la conducción de universidades, en distintos espacios de producción de conocimiento, incluso hasta en el propio Departamento de Derecho al Trabajo de nuestra facultad. Analicemos la participación de las mujeres en los distintos estamentos. Es de escasa a nula. Y esto puede querer decir que efectivamente, digo, a la universidad no le interesa representar a las mujeres. Yo creo que no, estoy convencida que no, pero si hacemos un ejercicio de reflexión, yo me pregunto, ¿cuál hubiese sido la composición del Congreso Nacional sin la sanción de una ley de cupo? ¿Cuál hubiese sido la composición de cualquier órgano legislativo o cualquier cuerpo colegiado sin leyes de cupo femenino o de paridad? Yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Y de ningún modo pudiésemos generalizar concluyendo que esto se debe a que a estos cuerpos colegiados no les interesa representar a las mujeres. Definitivamente creo que no, también creo que existen organizaciones políticas que han incorporado en su agenda la perspectiva de género y considero que esta actividad efectivamente es una prueba de ello. Pero debemos comprender que la representación política entraña una disputa de poder y pese a la importancia incuestionable de las necesidades, de la necesidad de un mundo con mayor igualdad, la conjunción privilegio-poder pone en jaque incluso hasta las mejores intenciones. De allí que las normas de cupo y paridad son instrumentos que comenzaron a implementarse en los 90 y que han probado su utilidad en la práctica y considero que deben ser un objetivo de nuestros espacios de militancia. Y un poco, digamos, para conocer la esencia o para marcar la esencia, ¿no?, de lo que estoy diciendo y quitarle un poco de dramatismo al tema. Creo que estamos de acuerdo en que el ejercicio de poder tiene una impronta masculina, una lógica masculina. Digo masculina en este sentido, masculina en términos de sujeto universal. Pero yo creo que estoy segura, las mujeres no buscamos ser las nuevas privilegiadas, digamos, nosotras no estamos buscando espacios para dejar afuera a la otra mitad del mundo. El feminismo es un movimiento que en su esencia promueve un mundo con mayor justicia social, es un movimiento disruptivo que cuestiona la existencia efectiva de esos privilegios. Esta reflexión apunta un poco a poner de manifiesto que la representación política es una discusión central para la igualdad. Y volviendo un poco al tema que nos convoca, el derecho del trabajo y las relaciones de trabajo, creo que difícilmente podamos concluir en esta actividad, o por lo menos en mi exposición, cuáles son las consecuencias diferenciadas que la crisis desatada por la pandemia provoca en mujeres y en hombres, o en otras identidades, ¿no? Incluso también me atrevería a desconfiar de cualquier análisis que se presente definitivo, debido a que estamos en un escenario nuevo y absolutamente dinámico. Pero sí creo que un disparador para comenzar a pensarlo tiene que ver con una afirmación, digamos, con algo de lo que sí estoy segura. Definitivamente
la crisis económica y la crisis social va a recrudecer los efectos de la discriminación estructural en el que las mujeres, del modo en que las mujeres nos incorporamos al trabajo, ¿no? Digo, la participación de las mujeres en el trabajo viene marcada por, digamos, por algunas variables. Esto es, las mujeres tenemos una menor tasa de actividad laboral, tenemos una mayor incidencia en el desempleo, existe hoy discriminación salarial. Si nosotros observamos el salario promedio entre mujeres y varones en la Argentina, tenemos una brecha que oscila en un 25%, existe segregación ocupacional, horizontal y también vertical, tenemos una menor participación en la actividad empresarial, siendo incluso en aquellos casos en que son las mujeres quienes dirigen empresas, estas empresas son de menor tamaño. Y tenemos una mayor participación en el tiempo que dedicamos a trabajos no remunerados, esto es básicamente tareas de cuidado y tareas domésticas, al tiempo que tenemos una menor presencia en puestos de decisión y de representación, tanto en ámbitos políticos como sociales, feminización de la pobreza y una marcada brecha en el acceso a la tecnología. Bueno, si tomamos estos factores, digamos, que determinan la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y quizás los contrastamos con la situación que estamos viviendo actualmente, incluso, digamos, haciendo un breve recorrido para tomar, digamos, en cuenta algunas de las medidas que se fueron dictando desde el comienzo de la pandemia en el mundo del trabajo, digo, podemos decir, el hecho de que las mujeres participen en trabajos precarizados quiere decir, como mínimo, digamos que no van a poder ser ayudadas por alguna de estas medidas. Digo, por ejemplo, si vamos a la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, decretada por el decreto 79/2020, y lo relacionamos con el desigual uso de tiempo, digo, vamos a encontrar una fusión en el ámbito público, del ámbito público y del ámbito privado, que indefectiblemente va a traer distintas consecuencias a las mujeres que a los hombres. Los programas de asistencia implementados a través de las resoluciones 332 y modificado por la 376, digo, las mujeres que no tengan un trabajo en relación de dependencia, digo, posiblemente no puedan acceder a estos beneficios. Y la brecha tecnológica, de alguna manera, en algún punto impide esta posibilidad del acceso al teletrabajo como lo conocemos. Digo, estas como algunas consideraciones, también incluso la inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional. Digo, una gran cantidad de mujeres que se desempeñan en el ámbito informal, digo, difícilmente estén resguardadas por un seguro contra accidentes y riesgos del trabajo. Bueno, estos son algunos disparadores, creo que algunos disparadores que nos invitan a pensar la forma diferenciada que las consecuencias de esta crisis van a desatar entre hombres y mujeres. Creo que necesitamos efectivamente para la efectividad de las políticas públicas comenzar a pensarlos, comenzar a indagarlos, comenzar a tenerlos en agenda. Les agradezco muchísimo la participación y les dejo el segundo bloque con mi compañera. Gracias.